Bienvenidos al Observador, el podcast del Observatorio Judicial. Soy José Miguel Aldunate, director ejecutivo del Observatorio Judicial, y hoy vamos a conversar sobre las elecciones judiciales que ocurrieron el pasado domingo 1 de junio en México, un experimento inaudito en el continente, probablemente en la historia del mundo. Hay muy pocos casos como este. Estamos hablando de más de 1000 cargos judiciales que fueron sometidos a votación, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de distrito. Y los resultados son dramáticos, son clarísimos. Apenas un 13% del padrón participó, y de ese 13% que participó, más del 20% de las boletas resultaron nulas o en blanco. El proceso fue impulsado por el oficialismo como un hito democratizador, pero ha sido muy cuestionado por su diseño, por su implementación y ahora también por su resultado. Para hablar de este experimento insólito y las implicancias que tiene para todos, vamos a conversar con Arturo Espinosa del Laboratorio Electoral de México, con quien ya habíamos conversado hace algunos meses precisamente sobre esto, pero todavía sin resultados en mano. Y ahora, con los resultados arriba de la mesa, tenemos el gusto de volver a conversar con él. ¿Cómo estás, Arturo? Hola Miguel, me da mucho gusto platicar contigo nuevamente de este complejísimo e inédito tema. Primero, antes que todo, antes de hablar de los resultados del domingo anterior, me gustaría que volviéramos un poquito sobre el origen. ¿Cómo es que aparece esta idea? ¿De dónde viene? ¿Y cómo llega a implementarse este proceso que además no contó ni con reglas tan claras, ni con criterios tan públicos para definir a los candidatos? ¿Cómo llegamos a este punto? Sí, ¿por qué estamos en donde estamos? Es muy importante entender el contexto. Recordemos que el presidente mexicano anterior, Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su mandato presidencial, tomó varias decisiones muy polémicas en muchos sentidos. Desde canceló un aeropuerto que se iba a hacer en la Ciudad de México, un aeropuerto muy grande, el aeropuerto de la Ciudad de México es el principal del país, pero es un aeropuerto muy viejo, lo canceló y lo reubicó en una zona que no era la idónea. Decidió hacer una refinería cuando estamos apostando por las energías renovables, apostó por seguir refinando petróleo, buscó hacer un tren en una zona del país, en la península de Yucatán, pero que pasa por la selva y que pues, El se famoso Tren considera Maya. el Tren Maya, el famoso Tren Maya, que es un ecocidio. Y todas estas obras enfrentaron diversos obstáculos por parte de la justicia a través del amparo. Ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil presentaron recursos de amparo para suspenderlo, no tenían las licencias, no tenían los permisos de impacto ambiental, no eran obras que se estaban llevando a cabo en el marco de la ley. Esto sumado a otros hechos en los cuales a través de su mayoría en el Congreso buscó emitir leyes que posteriormente la Suprema Corte declaró como inconstitucionales, fueron desde luego controvertidas por la oposición o por algunos de las entidades federativas y la Suprema Corte determinó que eran inconstitucionales, principalmente tres: una reforma electoral que intentó al final de su mandato, una legislación en temas energéticos que buscaba cerrar a la inversión privada la generación de energía, y una reforma para cambiar la Guardia Nacional, que es la Policía Mexicana, a un mando militar. Todo esto fue frenado y eso él lo consideró una afrenta contra su proyecto de nación. López Obrador me parece que un ideólogo que él hablaba que él iba a iniciar la cuarta transformación de nuestro país con un proyecto de nación alternativo y transformador, y él decía que pues, lo que buscaba hacer los jueces y juezas del país era frenar su proyecto alternativo. Y Hay a partir, que, hay que recordar aquí que, para los que nos escuchan, que la Corte Suprema de México, así como la de Estados Unidos y la de Argentina, cumple roles como, no es equivalente a nuestra Corte Suprema, que es una Corte de Casación, sino que además es un tribunal constitucional, digamos, así ¿no? es,
Entonces, tiene un rol contramayoritario y de control del poder político más intenso que nuestra Corte Suprema. Totalmente, totalmente. La Suprema Corte, esto fue una reforma desde 1994, se le dieron facultades de control de constitucionalidad, entonces, por un lado, un tribunal constitucional y por el otro lado, un tribunal de casación también. Y la verdad es que en estos años ha emitido criterios importantísimos en temas constitucionales, interpretaciones muy importantes. Este enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ejecutivo derivó en que en febrero del año pasado, del 2024, en plena época de elecciones presidenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una propuesta de 20 reformas constitucionales y la principal era esta del Poder Judicial. Era una renovación y un cambio en la estructura del Poder Judicial. Fue una reforma en la que él mismo señaló que sabía que en ese momento no tenía los números en el legislativo para aprobarla, porque al tratarse de una modificación a la Constitución requería de 2/3 partes de la Cámara de Diputados y 2/3 partes de la Cámara de Senadores, pero que era parte del plan de acción de su partido y que iba a ser parte de la campaña, por lo que él iba a conseguir en la campaña esas 2/3 partes con más de 36 millones de votos. Digo el tema de la votación porque López Obrador fue uno de los presidentes más votados en su momento, obtuvo 30 millones de votos en este país. Y bueno, para no hacer el cuento muy largo, vinieron las elecciones, obtuvieron más de 36 millones de votos contra la sorpresa de todo el mundo y obtuvieron la mayoría calificada en el Congreso. Hay ahí, la verdad es que son temas muy interesantes de análisis porque hay ahí varios pasos que ocurrieron. Hay unos temas a quienes nos gustan las elecciones y los temas democráticos en torno, México es un sistema mixto de mayoría relativa, es decir, representación directa y representación proporcional, y hubieron ahí algunos temas en torno a la sobrerepresentación que la fuerza principal generaba, pero al final lo lograron. El nuevo Congreso tomó posesión el 1 de septiembre del 2024 y para el 4 de septiembre la Cámara de Diputados ya había aprobado esta reforma constitucional. Tenía que ir a toda velocidad. A toda velocidad, seguramente como muchos países de la región, el primer mes de una nueva legislatura pues es en lo que van acomodándose, qué comisiones, qué cargos ocupa cada quien, cómo se acomodan las fuerzas políticas. Aquí les tomó 4 días aprobar. De ahí pasó a la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores les tomó un poco más de tiempo, pero fue una semana, digamos, para el 11 de septiembre ya había sido aprobado en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores el debate fue muy intenso, Miguel, porque además no tenían los votos suficientes, les faltaba un senador para lograrlo y lograron, digamos, voltear a uno de los senadores del principal partido de oposición, del partido de derecha, el PAN, Acción Nacional, o aparte un senador cuya familia pues había sido en su momento del partido hegemónico durante muchos años, del PRI, llevaba ya varios años en el PAN, su papá había sido gobernador, ellos tenían, digamos, una cepa en esos partidos importantes y lo lograron voltear, un debate muy intenso, muy álgido, muy tenso, muy polarizante. Y en medio de esta polarización, el 11 de septiembre lo aprueban. En México el proceso de reforma constitucional implica que además se requiere que se apruebe en los estados, las legislaturas de los estados. Tenemos 32 entidades federativas, se requiere al menos la mitad, es decir, 17 entidades federativas. Para sorpresa, a partir de que se apruebe en el Senado, en menos de 2 horas lo aprobaron más de 20 congresos locales, en menos de 2 horas. De manera que pues para el mismo 12 de septiembre la reforma ya estaba lista y el presidente López Obrador publicó la reforma el 15 de septiembre, el día que celebramos nuestra independencia, publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma, con lo cual ya se vuelve ley vigente. Y a partir de entonces la reforma determinaba que en 7 días la autoridad electoral, el INE, el Instituto Nacional Electoral, debía de iniciar el proceso de preparación de la elección, todo el proceso electoral para llevar a cabo la elección, porque lo que dictaba la reforma era que la mitad de los jueces
y juezas del país se iban a renovar en 2025 y la otra mitad en 2027. A nivel federal tenemos más de 1,600 personas juzgadoras y pues realmente la reforma lo que implicó es que en un periodo muy corto, en prácticamente 2 años, el oficialismo se deshizo del 100% de los jueces y juezas que ocupaban el cargo, o se va a deshacer del 100% de los jueces y juezas. Ya hubo la mitad, con la legitimación de que ahora se iban a elegir popularmente, y pues es un golpe fuertísimo para la judicatura en nuestro país. Una pregunta, ¿cómo pudo informarse la gente de por quién votar? O sea, estamos hablando de miles de cargos, en todos los niveles. Nosotros Mira, cuando tenemos elecciones en que de repente tenemos muchos diputados, de repente nos mareamos. ¿Cómo pudo las personas informarse en una elección como esta? qué bueno que lo dices, lo preguntas, Miguel. Mira, esta es una parte súper interesante. ¿Por qué? Porque, por un lado, el, eh, más allá de la amenaza que implica este sistema a la independencia y a la autonomía del Poder Judicial, porque realmente lo que hay detrás es buscar el control de toda la judicatura y la politización de la justicia, hay muchos aspectos que son muy interesantes para analizar desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de las cortes, la justicia, el derecho constitucional, la democracia. Eh, Uno de los puntos principales en todo esto era cómo los jueces y juezas debían de salir a buscar el voto. Por definición, los jueces y juezas, como en seguramente la mayoría de los países, pero por ejemplo en México, son personas de carrera judicial, personas que la carrera judicial implica que pues han ido progresando a lo largo de su vida en los cargos dentro del Poder Judicial, desde entrar desde el cargo más bajo hasta poder llegar a ser ministro y ministra de la Suprema Corte a partir de exámenes, a partir de estudios, a partir de una preparación, y así van subiendo escalafonariamente. Ahora, de repente, de la noche a la mañana, personas que además su perfil es más de estudio, de redacción, estar en su oficina con sus libros, con sus expedientes, resolviendo casos, escribiendo las sentencias, revisándolas, de repente los mandaron a la calle a buscar el voto y hacer campaña. Algo que a lo mejor para un político que lleva toda su vida es muy natural, para ellos era totalmente eh, ajeno a lo que ellos venían realizando. Desde luego hay quienes son más carismáticos, hay quienes son más estudiosos, hay quienes son más serios y demás, hay muchos perfiles. La, Creo que la- es la- la cultura del juez, la cultura judicial es una cultura muy distinta de la cultura política. Al mundo político le cuesta mucho entender desde que los luego. jueces no piensan igual que ellos, que tienen otra matriz intelectual, vocacional. Y que sus lógicas del trabajo son totalmente diferentes. Sus Sí. lógicas de trabajo es, hay que resolver cientos de expedientes, hay que estudiarlos, hay que leer muchísimo, hay que valorar las pruebas. Son personas que no están en la calle, están mayormente Mm. en sus oficinas, en sus lugares de trabajo, analizando, estudiando, revisando. Y bueno, aquí, de hecho, esa es una de las primeras conclusiones muy importantes. Era una elección en la que se jugaban tan solo a nivel federal 881 cargos de la justicia. Y a nivel local, porque también esta reforma obligó a que los estados, las entidades federativas, renovaran sus poderes judiciales. En esta elección, 19 entidades federativas entraron a renovar los poderes judiciales locales, lo que implicaba que en lo local había 1,800 cargos en juego. O sea, Esto casi representa 3.000, 2.000 y tanto. exactamente. En total, así es, pero cargos en juego. Por ejemplo, solo a nivel federal había más de 3,400 candidatos y candidatas de distintos cargos. Y o sea, yo me voy a ir, en tu pregunta me voy a ir un paso más atrás. El primer reto para la gente, la ciudadanía, incluso para quienes nos dedicamos a esto, era entender ¿cuál es la diferencia entre un ministro de la Suprema Corte, un magistrado
del Tribunal de Disciplina, un magistrado electoral, un magistrado de circuito y un juez de distrito, y entender las diferentes especialidades, porque los jueces en nuestro país están divididos por especialidades. Hay jueces penales, hay jueces civiles, hay jueces mercantiles, hay jueces laborales, pero además tenemos algunos tribunales especializados. Tenemos tribunales en telecomunicaciones, en competencia económica, en concursos mercantiles, que es lo que en Estados Unidos equivale al bankruptcy. Tenemos jueces en otra cosa que se llama extinción de dominio y en diferentes materias. Entonces, lo primero, incluso para la autoridad electoral, familiarizarse con esta estructura y esta diferente gama de los cargos que hay dentro de la judicatura. Ese es el primer reto. Y es un reto que, como lo dijiste, que a mí me parece que fue no superado porque es el reflejo de la baja participación. Yo creo que en gran parte la ciudadanía no entendió, no alcanza a comprender qué implican y cuáles son las diferencias. Y después hay gente que no sabe la diferencia entre el derecho civil y el derecho penal, o sea, así de grueso, digamos. Y estar Desde luego. entendiendo un juez especializado, y no tendrían por qué tampoco. Y es que exacto, tampoco tendrían por qué, porque además si revisamos, pues, mira, yo creo que una de las muy pocas cosas positivas de esto es que nos ha girado a poner la mira en la justicia y a entender la justicia y ver cómo funciona y a darle un seguimiento, y de ahora en adelante tendremos que darle un seguimiento. Empezaremos a crear observatorios judiciales como lo tienen ustedes, porque creo que es necesario. Pero uno de los primeros puntos es eso, es entender cuál es el alcance de los jueces, cuáles son las diferencias, qué hacen cada uno de los cargos, por qué importan sus resoluciones, porque, insisto, ya revisando algunas encuestas, pues realmente los usuarios de la justicia es un porcentaje muy mínimo de la población. Gran parte de la población, si tú sales y preguntas a las calles, nunca ha estado en contacto con un juzgado, con un juez, y no tendrían por qué estarlo, porque no es algo habitual el estar en contacto. De hecho, pues son pocas personas. Por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia, pues el número de personas que llegan es muy, muy menor en ese sentido. Quienes tienen legitimación para buscar una acción de constitucionalidad o una controversia constitucional son sujetos muy específicos y no es la ciudadanía en general. Entonces, ese es un reto. Y luego el otro reto era en las campañas cómo identificarlos, porque además fueron campañas que tuvieron muchas restricciones. Principalmente solo se podían hacer por redes sociales, era el principal conducto, era y además por redes sociales, quien entienda cómo funcionan las redes sociales, la principal restricción era que no podías contratar publicidad. Pues quien entienda cómo funcionan las redes sociales, sin publicidad no llegas a tu Sí, público. claro. Entonces, de hecho fue algo muy curioso. Empezaron las campañas a finales de marzo, el 30 de marzo, y te levantabas y tus redes sociales llenas de personas buscando ser juez para este cargo, magistrado para este el otro, ministro de la corte, y pues los veías totalmente fuera de su actividad habitual. Había quienes, hubo varias críticas, ¿no? Había quienes pues buscaron hacer algo más llamativo, entonces hacían ahí, hubo uno que se le puso el ministro chicharronero, hubo otro que se le puso Dora la transformadora, hubo, o sea, había diferentes cosas, hay ahí varios videos de lo que tuvieron que hacer para llamar la atención. Salir totalmente, ponerse a hacer videos, ponerse a trabajar en redes sociales. La mayoría de ellos no tenían ni siquiera redes sociales, era algo con, pues su trabajo no se los exigía como tal. Entonces, sí fue un reto, y yo creo que al final, quienes estuvimos frente a las boletas, vale la pena que revisen las boletas, están ahí en internet, boletas sumamente complicadas, listas de hombres y mujeres separados, con las diferentes especialidades y muchos nombres que no conocías. Tan solo para la Suprema Corte de Justicia había 64 candidatos y candidatas. Quienes somos abogados, quienes estamos en este medio, no conocíamos a más de 10 o 15, era imposible. Sí fue un reto muy grande esta parte que mencionas. Oye, y el día de la elección, vamos a ese domingo 1 de junio. ¿Qué papel jugó la autoridad? ¿Funcionó la elección? ¿No funcionó la elección? ¿Cuál fue tú te despertaste ese domingo? ¿Cómo, y cuando te fuiste a acostar, cómo había sido ese día? Mira, de entrada, la autoridad electoral, yo creo que en México el INE es una autoridad electoral muy confiable, muy reconocida a nivel internacional,
y enfrentó muchísimas adversidades. Nunca tuvo suficiencia presupuestal. De lo que solicitó de presupuesto para hacer la elección, le dieron poquito más de la mitad, lo cual para hacer una elección nacional y una elección novedosa no es suficiente. No le dieron tiempo, como te dije, la reforma se aprobó a principios de septiembre, se publicó el 15 de septiembre y ellos debieron iniciar el proceso electoral el 23 de septiembre. No tuvieron tiempo para preparar y planear esta elección. Tampoco tenían reglas porque se aprobó la reforma constitucional y después llegaron las leyes secundarias que fueron además modificaciones mínimas. No hay una legislación secundaria y les pidieron aplicar las reglas que aplican para las elecciones de partidos políticos. En estas elecciones no participan los partidos políticos. Eso es importante. En las elecciones judiciales los partidos políticos no tienen una participación y les pidieron aplicar esas reglas. Es una lógica de elecciones totalmente diferente y eso la verdad es que da para un seminario analizar muchas de estas cosas. Y la autoridad la verdad es que hizo lo que pudo con lo que tuvo y que fue muy limitado. Por ejemplo, para una elección presidencial en México se instalan más de 170,000 casillas. Es lo que se necesita para cubrir todo el territorio nacional. Ahora se instalaron un poquito más de 80,000 casillas. Es decir, o sea, no fue suficiente. Ese día, la verdad, y te lo digo con pesar, en México nosotros decimos que las elecciones son la fiesta de la democracia, Sí, claro. ¿no? Y ese día fue un día de mucho pesar, fue un día muy lamentable. De entrada, la reforma y todo generó mucha polarización. Antes hubo un debate muy fuerte sobre si había que votar o no votar, porque se decía justamente que pues, el oficialismo tenía controlado la elección. Comenzaron a circular algo que le llamamos acordeones, es decir, plantillas para que la gente supiera cómo votar y por quién votar. Desde luego, acordeones en México es cuando de joven, cuando ibas a la escuela y para el examen, pues no estudiaste o no sabías, llevabas tu acordeón como tu guía, que desde luego Sí, era hacer una trampa, porque no sí. se permite, no sé cómo se Aquí se llama en llama Chile. un torpedo, Ah, bueno, porque va bajo el es, agua. ya. Pues aquí se llamaban acordeones porque te Claro, van porque se soplando. abre. Exacto, se abre y así es. Y aquí literal hubo acordeones con los nombres. Por ejemplo, una de las sorpresas es que los que ganaron eran los que estaban en los acordeones, digamos, se basó en el voto corporativo. Entonces ese día la verdad es que fue muy triste. Ibas a las casillas a votar, yo sí fui a votar. Antes se dio un debate muy fuerte si debíamos ir a votar o no debíamos ir a votar. Hubo amplia promoción en favor del abstencionismo y era muy triste ver que las casillas estaban vacías. Yo, por ejemplo, en donde voto, hace un año que fui a votar para la elección presidencial y las legislativas, había tanta gente que incluso la calle estaba cerrada, te tenías que bajar caminando mucho tiempo antes, había mucha gente caminando, y ahora yo casi entré con el coche hasta la casilla porque te podía estacionar literal enfrente de la entrada, no había gente votando, la gente que había con mucha confusión, pidiendo ayuda, hablando por teléfono, dime por quién votar, no sé por quién votar, no conozco a nadie, confundidos salían de la mampara, le pedían ayuda a los funcionarios de casilla porque las boletas eran muy confusas. Nos entregaron 9 boletas en la Ciudad de México, por ejemplo, hubo estados en donde entregaron hasta 10 boletas. Eh, y fue un día muy triste. Además, también algo que me parece que es complicado en las elecciones, no hubo resultados ese mismo día. Aquí en México siempre tenemos o conteos rápidos o programas de resultados preliminares. Aquí no hubo resultados ese día, nadie se animó a dar resultados porque no había información. Los cómputos de los votos duraron 10 días, apenas acabaron recientemente. Y todo esto lo hizo muy complicado. No fue un día de fiesta, fue un día al contrario triste, en el que las urnas estuvieron vacías, en el que se notaba que había confusión, en el que se notaba que había, pues desde luego, una movilización importante desde el oficialismo para que la elección le saliera favorable. Y pues sí, fue un día sumamente complicado. Oye, y eso explica, obviamente, el 13% de gente que votó, muy bajito, y de ese 13%, 20% de las boletas nulas o blancas. ¿Qué lectura haces tú de esto? Mira, yo lo que veo es, pues en primer lugar, que sí, la ciudadanía no le interesó salir a votar. Uno de los argumentos del el gobierno, del oficialismo,
es que en las elecciones de 2024, 36 millones de votos respaldaron esta reforma. Y pues bueno, ahora parte de lo que vemos es que una elección constitucional participó solo el 13% de la ciudadanía. Nosotros tenemos un padrón electoral de 100 millones de personas, el 13% son poco cercano a los 13 millones de personas. Y de esas hubo un 20% de voto en blanco o voto nulo. El voto en blanco creo que es reflejo también del deficiente y lo poco idóneo de este sistema. El voto en blanco pues quiere decir que no votaste por nadie, no elegiste a nadie, y eso habla de que pues, realmente había muchas candidaturas que no conocías, había muchos cargos para los cuales no conocías por quién ibas a votar, no tenías ni idea, y como no hay partidos, ni siquiera podías votar por una ideología partidista. Entonces, pues ante la falta de conocimiento, optabas por no elegir a nadie. Y el voto nulo también habla de que ante lo complejo del sistema, ante lo difícil del sistema, lo que se pidió es que lo que se hizo es pues equivocarse. Hubo muchos errores, hubo mucha confusión, la gente no sabía cómo votar válidamente, y eso también es reflejo. En México, lo más que se había llegado a un tema de voto nulo, voto en blanco, era 6%, el 20% realmente es altísimo, y esta vez que se logró cerca del 6% de voto nulo fue porque hubo una campaña muy grande para anular el voto, y mucha gente así lo hizo. Eso también es algo atípico en nuestro sistema electoral. Oye, y uno no debería pensar en los jueces como de izquierda, derecha, oficialistas o de oposición. Sin embargo, un experimento como este obliga a pensar en esos términos. ¿Cómo le fue al gobierno? ¿Cómo le fue a los gobiernos regionales? No sé cómo se llaman los gobiernos regionales en los distritos, en el sistema federal mexicano. Eh, pero, ¿cuáles fueron los resultados desde ese punto de vista ideológico que tú mismo dices que a la gente le costó entender? A ver, yo lo que creo es que, pues, desde luego fue una elección hecha y operada para que el oficialismo tuviera una mayoría de personas juzgadoras a su favor. En los órganos terminales, digamos, principalmente en la Suprema Corte de Justicia y ahora en el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que el Tribunal de Disciplina Judicial es un órgano clave porque es el órgano que va a tener la facultad de sancionar a las personas juzgadoras, pues digamos, ahí tuvo una victoria total. En la Suprema Corte de 9 perfiles son afines al oficialismo, y en el Tribunal de Disciplina de 5 son afines al oficialismo. Tuvo, digamos, 100% de las ganancias. En los demás cargos habrá que ir viendo cómo funciona, qué ha ocurrido. Todavía es muy pronto para hacer un análisis. En la reforma se permitió que las personas que estuvieran en funciones, o sea, los jueces y juezas, magistrados y magistradas que ocuparan el cargo, participaran en la elección y buscaran, digamos, continuar en el cargo. Hay que hacer el análisis de cuántos de ellos sí lograron permanecer en el cargo y cuántos no. Lo que hemos visto, digamos, de un análisis preliminar, porque todavía no hay resultados finales, es que la mayoría no lograron permanecer en el cargo. Entonces, creo que sí va a ser importante ver cómo se van acomodando estas fuerzas. Definitivamente, pues ellos buscaron personas, más que con una ideología en un sentido o el otro, que sean afines y sobre todo leales al proyecto en el gobierno. Y aquí te menciono una anécdota que también tuvo que ver. Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, él tuvo la oportunidad de nombrar a 5 ministros y ministras de la Corte, algo que es muy raro porque eso no ocurre. El diseño del escalonamiento que permeaba anteriormente, pues te daba que si tenías suerte en tu sexenio nombrabas a 3, 4 con mucha suerte. Parte de lo que ¿Cuántos son en total? eran 11, ahora son 9, 11. pero eran 11. Perfecto. Y antes se requerían 8 para la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ahora se requieren 6. El presidente López Obrador nombró a 5 ministros. 2 de ellos fue porque hizo que renunciaran los que estaban en el cargo, cosa que también es muy raro en México que un ministro de la Suprema Corte renuncie. Y en algún momento, en alguna de sus conferencias,
dijo que de los 5 que habían nombrado, 2 lo habían traicionado porque no estaban comprometidos con el proyecto y habían votado en contra algunos asuntos que para él eran relevantes. Entonces, ahí se pinta de cuerpo entero lo que se busca, gente incondicional y leal a el proyecto de transformación que tiene el oficialismo actualmente. Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante señalar cómo, creo que sí es importante señalar de qué manera se van a hacer las cosas ahora en adelante. Hay que ver si realmente quienes llegan a ser incondicionales del oficialismo o pues a lo largo de sus sentencias sí muestran algo de independencia o autonomía. Yo creo que la experiencia y la forma en la que se han hecho las cosas nos deja ver que probablemente sean más bien incondicionales, pero bueno, pues la esperanza muere al último, ¿no? Oye, y claro, por una parte uno mira los números y la primera reacción, bueno, esto es un fracaso del oficialismo, 13% votó, la reforma tiene un alto rechazo en la población, obviamente, alto nivel de desconocimiento, queda deslegitimada. Pero luego uno escarba un poquito más, ve esto que dices tú, de que eh, consiguieron jueces, por lo que parece, leales al oficialismo. Por otra parte, el Congreso, eh, tanto en la Cámara como en el Senado, parecen bastante, o sea, son muy proclives al gobierno, tienen supramayoría. Y lo que uno aprende el día 1 de Derecho Constitucional es que la República funciona sobre la base de contrapesos al poder, pero aquí vemos que ni en el legislativo ni en el judicial el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene contrapesos realmente. ¿Qué viene ahora para la democracia constitucional en México después de este escenario? Bueno, justamente ese es una de las tragedias de esta reforma, ¿no? Que uno de los últimos contrapesos eh, constitucionales se está perdiendo, que es el Poder Judicial. Y por eso te contaba de dónde viene esto. Justo parte de lo que se buscaba era eliminar estos contrapesos. Al régimen actual no le gustan los contrapesos, no le gusta que le lleven la contraria. Ellos quieren echar adelante su proyecto de transformación a cualquier costa y lo que han ido haciendo es eliminar o cooptar, depende del caso, los obstáculos. Así han acabado con diferentes órganos, ya eliminaron al órgano de transparencia en nuestro país, lo borraron literal de la Constitución, han cooptado, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pusieron a dirigirla a una persona totalmente incondicional al régimen, y ahora lo que están buscando es tener el Poder Judicial de su lado. Y este es justo uno de los puntos. Yo creo que la democracia mexicana está en declive, está perdiendo fuerza y está realmente en un punto de riesgo porque justo lo que se quiere eliminar son los contrapesos en todos los sentidos, los contrapesos opositores al oficialismo, pero también los contrapesos en cuanto al reconocimiento de derechos, en cuanto a las garantías, al Estado de Derecho, al respeto. El presidente anterior tenía una frase señalada que a veces la ley es la ley, pero a veces no. Y a veces hay ciertas cuestiones por encima de la ley. Entonces, ahí es cuando decías, pues ya está todo perdido. Si la ley no es la ley Sí, claro. y hay cosas por encima de la ley, pues el Estado de Derecho está perdido. De hecho, alguna vez declaró que su autoridad moral como presidente estaba por encima de la Constitución, ¿no? Entonces, la verdad es que ya cuando entramos a eso, pues cualquier teoría constitucional de separación de poderes, de contrapesos, de Estado de Derecho, se cae y pues quedas a merced el Rey monarca absoluto, todopoderoso, Luis exactamente. Y XIV. exacto, y es ahí a donde vamos, y es ahí lo que parece. Sí, sí creo decirte en la parte política, a mí me parece que a la presidenta actual esta reforma no le acomoda tanto, ni le gusta Ujú. tanto, pero pues la dejaron sumamente comprometida, el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador es muy grande y muy fuerte todavía, y la dejaron sumamente
comprometida. Ahora creo que es importante lo que ha hecho, vale la pena, se los recomiendo que lean el informe de la misión de observación electoral de la OEA, es un informe muy claro y muy contundente, pero además varios órganos internacionales como la Relatoría de la Independencia Judicial de la ONU y algunos otros se han pronunciado en torno a el riesgo a la a independencia y a la autonomía del Poder Judicial en México. Y desde Justamente, sí, justamente quería ir hacia allá, porque por una parte tienes la reacción de la OEA, pero por otra parte tienes personalidades en el continente como eh, Gustavo Petro, Cristina Fernández. Cristina Fernández salió a defender los resultados de la elección. Sabemos que hoy no está en muy buena posición ella, luego de la última decisión de la Corte Suprema Argentina, pero hay una tentación también para nuestro continente. Entonces hay como dos reacciones que estamos viendo desde el mundo latinoamericano. Una parte esta reacción de la OEA e internacional, pero por otra parte estos otros líderes que se ven tentados justamente porque, claro, refuerza la autocracia. desde luego. Miguel, tú sabes bien que la tentación del poder es muy grande y la tentación de un poder absoluto y un poder acrecentado es todavía más grande. Y yo creo que a pocos gobernantes resisten a la tentación de no tener contrapesos, de ser una voluntad única y absoluta que predomine. Y lo que se está buscando es eso. Entonces, pues desde luego que algunos gobernantes, los que no tienen esta mesura, los que no tienen esta prudencia, los que buscan no tener límites, desde luego que les llena el ojo el poder decir a través de una reforma que en México, que es una democracia de más de 100 millones de personas y que es un país, digamos, con cierta estabilidad, es la economía número 14, 15 del mundo, que esto le funcione, pues es un modelo que podemos exportar, porque, ojo, ningún país del mundo tiene este modelo, el más cercano es Bolivia, pero no es el 100% de la judicatura, son solo los órganos terminales. Y creo que ahí es en donde está la riqueza y está el mensaje principal del informe de la OEA. En México, desde luego, se Mm. tomó muy mal el informe de la OEA y se tomó como un acto injerencista, pero eso ya no nos extraña. Pero creo que la OEA, si bien emitió recomendaciones muy puntuales, porque este proceso electoral tuvo muchas deficiencias, creo que la OEA más bien manda un mensaje hacia afuera, diciendo que este no Mm. es un modelo deseable para ninguna democracia del mundo en donde se respete la separación de poderes, la autonomía y la independencia del judicial. Es muy claro el mensaje en ese sentido, porque claramente este modelo no lo hace. No respeta la independencia, no respeta la autonomía del Poder Judicial, es un modelo que busca generar un control absoluto sobre la judicatura. Y ahí es en donde, pues creo que nos vamos a ver quiénes sí realmente tienen un talante democrático y ni siquiera se meten porque saben que esto pues podría ser idóneo para el ejercicio del poder y para la concentración del mismo, pero democráticamente no es un sistema adecuado. Y quien pues sí en la consecución de tener más poder y asumir más el control del Estado, pues va a buscar echarlo para adelante y nosotros sabemos cómo se dividen esos liderazgos en la región y en general en el mundo, ¿no? Bueno, esperemos que otros no copien esta idea que, bueno, en México es el primer capítulo, ¿no? O sea, supongo que te estaré entrevistando en un tiempo más, otra vez, porque iremos viendo cuáles son los resultados ya prácticos que va generando esta reforma. Yo quiero agradecerte, Arturo, por haber sido tan claro en tus explicaciones, yo creo muy iluminador. Eh, y a las personas que nos están escuchando, los dejo invitados también a seguir escuchando el podcast de El Observador, del Observatorio Judicial, y a informarse sobre nuestros estudios, columnas de opinión y otros informes en la página www.observatoriojudicial.org. Muchísimas gracias, Arturo. Realmente ha sido un agrado conversar contigo. Muy preocupante lo que nos cuentas, pero muy iluminador también. Con mucho gusto, la verdad es que encantado, Miguel, y cuando quieras, porque sí creo que, como te lo señalé, no solo es un caso único en el mundo e inédito,
que vale la pena tomar como un ejemplo de lo que no hay que hacer, pero también es un caso muy rico para el análisis y para el estudio profundo en muchos aspectos de justicia, democracia, derecho constitucional, de muchas cosas. Entonces, yo estoy muy agradecido porque me hayas invitado. Sin duda, muchísimas gracias a ti. Y nos vemos en una próxima edición de El Observador.